Teleimpacto, lo que necesitas saber. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre les acompañamos aquí Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora. Pero además de nosotras tres nos acompaña un hombre interesante, galán, es economista, ¿verdad? Es el Osvaldo Montalvo Cosío. Este compañero nuestro ha estado también anteriormente en este programa Encuentro con la Soberanía. La única diferencia es que yo he estado fuera del país, pero ahora nos encontramos aquí. Así es que tú vas a participar con nosotros al principio y Osvaldo tiene también un tema a tratar en la segunda parte de este programa. Realmente vamos de inmediato a entrar con los temas que tenemos en el tapete y ellos son, primero, que los haitianos ocupan las provincias fronterizas. Tenemos en segundo orden que las ONGs pro-haitianas tratan de impedir el ejercicio de la soberanía, pues ya tenemos otro plazo más para la regularización de los haitianos, algo inconstitucional. Tenemos en tercer orden que el gobierno dominicano asume responsabilidades con los enfermos de SIDA en Haití. Los dominicanos en Nueva York, marcharán contra la presencia de ilegales haitianos. Camelia, Priyanka y Montalvo, aquí tenemos el primer tema. Y desde hace meses el periódico El Nacional está publicando reportajes mostrando cómo cada vez más la población haitiana ocupa parajes, municipios de las provincias fronterizas. Pero vamos a la denuncia concreta de los dirigentes comunitarios de Montecristi. Según el dirigente comunitario Ramón Monción Domínguez, el 57% de los habitantes de los poblados de El Fogonazo y Salomón Jorge son haitianos. 59 casas de 60 del proyecto en Montecristi han sido ocupadas nada más y nada menos que por haitianos. En los parajes de Jaramillo y Juliana han sido casi completamente por haitianos. Y el dirigente haitiano Oscar Pierre de Jaramillo dice que el 99% de los habitantes de esos parajes es haitiano y lo mismo en las escuelas del Ministerio de Educación. ¿Qué haremos ante situaciones como estas? Perderemos la patria en estas provincias, pero no solamente en estas. Estamos mencionando esta partecita porque ya lo de Bávaro ya es otro Haití. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede decir Camelia, Priyanka? Bueno, realmente es una situación peligrosa. Sin embargo, dada la pasividad de las autoridades y el poco interés que se presenta en la problemática campesina de esa zona, habría que pensar, como ya yo he señalado en otras ocasiones, que es una política de Estado. O sea, definitivamente el gobierno no le interesa dominicanizar la frontera, ni siquiera poner una protección mínima, porque está demostrado que con los 4 pasos fronterizos y con la escasa dotación del ejército que hay en esa zona no es suficiente. Sin embargo, no ha habido un movimiento real, a pesar de que en estos días se le ha hecho mucha publicidad al desplazamiento de efectivos del ejército y del CESFRON, pero eso ha sido por todas las denuncias que se han hecho de que está penetrando una mayor cantidad de haitianos ilegales. Sin embargo, no hay una política definida. Los presupuestos, o sea, los gobiernos hablan a través de los presupuestos. Los presupuestos generalmente, el presupuesto del ejército y de las Fuerzas Armadas en sentido general, no se corresponde con las necesidades de la zona fronteriza. Mira, Priyanka, no hay una política de frontera, no la hay. Ni la va a haber tampoco por el momento, porque no es el interés de ninguna de las autoridades ni del gobierno actual. Esa es una. En segundo lugar, el desplazamiento que ha habido de militares hacia las fronteras, lo voy a decir a modo popular, es un simple bulto. ¿Por qué? Bueno, en la semana pasada incluso vimos un reportaje de 2 días, una programación especial del noticiario nocturno de AN7, e incluso muestran la cantidad de militares que hay para proteger la frontera. Que es una cantidad que es una pírrica. Cantidad mínima. Pero no obstante, hace unos 3, 4 años aproximadamente, yo estuve por las zonas de Pedernales y fui a una zona que se llama específicamente, fui a Mencía, que
directamente con la frontera. Y eso es un punto terrible de tráfico de haitianos. Tú puedes ir a cualquier hora del día y a cualquier hora tú vas a ver un grupo de haitianos que cruzan la frontera por Mencía. Pero no solamente eso, quedaban en ese entonces 7 u 8 hogares dominicanos solamente. La escuelita que había, hubo que cerrarlas, porque la cantidad de niños dominicanos que habían era mínima. Había una sola profesora de primero hasta cuarto, y los otros niños eran haitianos. Entonces tú te preguntas, si se quisiera resolver el problema, ¿se resolviera? Sí, pero no es de interés de ninguno de los que están involucrados ahora mismo, de los que pueden tomar las decisiones. Y me voy a ir directamente al segundo tema, Raquel, me disculpa. Eso lo podemos ver con la decisión que se tomó en la semana, con la decisión que se acaba de tomar el martes, de 1 año más al plazo de regularización de extranjeros. Y de extranjeros haitianos, porque no es un plazo de regularización para otros extranjeros, es específicamente para haitianos, anticonstitucional, violatorio al mismo plan de regularización, que fue por 18 violatorio meses. De la ley, por del 18 decreto. meses, luego lo extendieron por 2 años, luego 1 año más y ahora 1 año más. Pero no obstante, la Mesa Nacional para Migrantes pedía 2 años, que incluso el mismo señor Charpentier. Y la Unión Europea quería 3 Sí, años. la Unión, el mismo señor Charpentier, que es quien dirige esta mesa para migrantes haitianos, estuvo incluso en la misma programación de AN7, y él dice que esta problemática no va a terminar hasta que Haití no pueda reestructurar su sistema. Entonces, hay una voluntad también de Haití de reestructurar su sistema. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener que cargar toda la vida con el problema haitiano. Pero no obstante, este año se venía a venir, este año más del plazo. ¿Por qué? La Unión Europea donó unos millones de euros que habían sido aceptados por la República Dominicana para el plazo de regularización. Y si se aceptan, ¿qué va a pasar? Se va a extender el plazo, pero, o sea, estamos hablando de 1 año. Y el próximo año, cuando concluya este periodo, también se va a seguir. No, realmente, yo digo que lo van a prolongar muchas veces y finalmente van a tener que dejarlo abierto. Es decir, que finalmente se va, todas las pequeñas barreras que quedan legales las van a destruir. Es un efecto llamada, pero ¿sabes qué? O sea, esto no voy a decir que incluso fue beneficioso. ¿Por qué? Porque hay tantos dominicanos que tenían un poquito de esperanza puesta en muchos de estos políticos que tomaron esta decisión, en muchas de estas autoridades que tomaron esta decisión, que es bueno que suceda. ¿Sabes por qué? Porque son muchos los dominicanos que hoy en día están viendo realmente quiénes nos gobiernan, que hoy en día están viendo quiénes son los que manejan nuestras instituciones públicas. Y además, también, yo considero que el propio presidente se ha dado un ultimátum con esta decisión. Y yo le exhorto a todos los dominicanos que luchan, que por cierto, escuché a uno de los que dirige estos ministerios, ni siquiera voy a mencionar su nombre, cualquier palabra que pueda decir para él le queda demasiado grande, que está muy contento, no solamente con 1 año, con todos los años que haya que darle, porque hay que derrumbar este falso nacionalismo. Y me refiero al falso nacionalismo que considero que él menciona, que se refiere a los que defendemos a la nación, a los que defendemos a esta nación que también le pertenece a él, a la cual él pertenece, y su familia también. Y qué lástima. Pero yo les exhorto a todos los dominicanos que hoy es un excelente día para nosotros levantarnos con más fuerza, para nosotros seguir luchando por nuestra patria, para demostrar que nosotros sí amamos esta nación y que independientemente de todo vamos a seguir, porque ya nosotros no estamos solos. Esta lucha no la vamos a echar nosotros solos. Esto es una batalla fuerte que no va a acabar ahora y que puede ser peor, pero nosotros debemos todos los días levantarnos con más fe a luchar por una República Dominicana para los dominicanos. Y para los dominicanos exclusivamente. Y solicitarle a todos esos dominicanos que se han visto marginados, a todos esos dominicanos que han sido víctimas, que por cierto, hoy en día yo declaro responsable al presidente de la República, al ministro de Interior y Policía, al ministro de Defensa y a todas las autoridades competentes que han sido involucradas
en el daño que se ha causado a cada dominicano por parte de los haitianos. Ustedes son los únicos responsables de las situaciones que pasen a partir de ahora en la República Dominicana. Y a los dominicanos les exhorto, sigamos luchando porque nosotros vamos a lograr una República Dominicana libre, soberana e independiente, como fue el deseo de esos patricios y de todos esos héroes que derramaron tanta sangre y lucharon con tanto fervor por una dominicana como la que hoy tenemos. Así es. O no como la que hoy tenemos, sino como la que deberíamos tener, pero nosotros lo vamos a lograr. Sí, y en relación a este tema que estamos tratando, Osvaldo, tú que has visto los numeritos estos de cómo están ya los haitianos en la frontera, ¿cómo tú ves el pronóstico? Si ya esa gran cantidad está ocupando, ¿qué tú puedes pronosticar que pasará entonces en las siguientes provincias de nuestro país? Mira, bueno, antes que nada, felicidades a Priyanka, me fascinó su exposición de ahora, me gusta mucho. Gracias. Y diría, todavía algunas personas que han viajado quizás se dan cuenta de cuando uno está en otro país, el sentimiento de extrañeza, o sea, el uno darse cuenta de que uno no encaja, de que uno no piensa igual, que uno no se maneja. Ese sentimiento de extrañeza, o como cuando usted entra a una casa ajena, que tú te das cuenta de que esta casa no es mía, aquí las cosas no están como a mí me gustan, esa misma sensación de extrañeza que uno siente cuando uno sale fuera de su casa en otra cosa o fuera de su país en otro país. Lo que va a ser muy lamentable, hermanos míos, es sentir ese sentimiento de extrañeza en su propia tierra. Sentirse extranjero. Cuando usted sea extranjero, cuando a usted le hable un extranjero mal, cuando un extranjero tenga más derecho que a usted, cuando un extranjero lo agreda y usted ponga una denuncia y usted resulte culpable, cuando un extranjero imponga su higiene, sus hábitos de higiene o su falta de hábitos de higiene, cuando un extranjero imponga un idioma, cuando usted se vea obligado a que sus hijos tengan que hablar en otro idioma que no es el de... Entonces usted dirá, ah, caramba, ¿cómo es que yo no lo vi? ¿Cómo es que yo no lo vi si estaba clarito? Entonces, hay un punto que es el que yo quiero destacar, porque algunos dilectos economía se han dado la tarea, obviamente lo que yo llamo a veces Haitian lovers, porque son lovers en la medida en que hay dinero, o haitianófilos, porque todo esto tiene una lubricación. Acuérdense que yo siempre he dicho, no es que yo lo diga, es una cuestión de una observación práctica. Usted tiene bonomía y usted tiene deseos de caridad y usted tiene deseos de solidaridad, es un sentimiento humano, noble y es bueno, pero usted siempre la solidaridad, aunque sea subjetivamente, aunque sea de forma íntima, usted le pone un precio. Pero no es un precio en términos de que la voy a comprar a la vender o la voy a vender, no. Es que usted dice, bueno, yo, por ejemplo, puedo cambiar un billete de 1,000 pesos en monedas de 25 centavos, de 25 pesos, perdón, y usted lo echa en el cenicero y en cada semáforo usted agarra, este está pidiendo 25 pesos. El que me lleva la funda, 25 más. Y usted, digamos que no creo que mucha gente se gaste 1,000 pesos diarios en eso, pero llega un momento, por decir 1,000 pesos, pueden ser 100, que usted dice, bueno, yo puedo ser solidario con 100 pesos, pero yo no puedo ser solidario con 1,000, o yo no puedo ser solidario con 2,000. O sea, mi solidaridad no puede llegar a arruinarme. O sea, mi sentido de hermandad, de solidaridad, no puede implicar que yo destruya mi casa. O sea, yo puedo ser solidario siempre y cuando yo mantenga las condiciones que me hacen mi vida habitual, la vida a la que yo estoy acostumbrado. Entonces, algunas personas lo que plantean, algunos economistas lo que plantean, es que siempre es conveniente tener mano de obra ilegal porque es barata. Y algunos argumentan que los dominicanos no quieren trabajar. Que no es así. Claro que no es así, porque todo es relativo. Lo primero es que la mano de obra haitiana es barata.
Bueno, bien. O sea, en todo proceso productivo hay costos. Está el costo de la mano de obra, el costo el costo subjetivo, el costo de los insumos, la depreciación de la maquinaria, los intereses que hay que pagarle al banco. Entonces lo que hace cualquier empresario, o sea, puede ser un empresario industrial, puede ser en el sector servicio, puede ser en cualquier cosa, sobre todo que se tenga que vender en un mercado, porque el gobierno es diferente, porque el gobierno lo que hace, sea lo que sea que hace, no tiene que ir a un mercado a venderlo. Pero el que tiene que batallar en un mercado para vender algo, sabe que tiene que mantener los costos a raya, eso es así. Así es, Montalvo. Nosotros vamos a un pequeño corte ahora, pero cuando regresemos vamos a continuar contigo con el tema que tú traes y con los otros temas que tenemos en el tapete. Así que, amigos televidentes, no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Sintamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Y bien, amigos televidentes, estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte de la primera parte de nuestro programa. Realmente estamos nosotros muy contentas en tener con nosotros aquí a este invitado de nosotros, que ya no es invitado nada, es de la casa, porque ya es como la tercera o cuarta vez que vienes a este programa. Más. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tratar este tema y luego vamos a entrar con Osvaldo con el tema que nos trae muy interesante para todos los dominicanos. Pues bien, Camila y Priyanka, desde hace tiempo el Organismo Dominicano para Combatir el Virus SIDA le hace presión para que se ocupe de los enfermos de SIDA de Haití aquí a la República Dominicana, y actualmente una enorme matrícula de personas de ese país han sido asumidos por el Estado Dominicano y se llega incluso a enviárseles a Haití esos retrovirales comprados con los impuestos dominicanos. Se anuncian con bombos y platillos la maravilla de que se van a invertir 600 millones de pesos en esas personas, siempre y cuando se destine ese fondo a los dominicanos, que es lo que debe ocuparse realmente el Estado. ¿Qué creen ustedes de esta situación, Camelia? ¿Debe el gobierno dominicano asumir responsabilidades sanitarias con la población de otro país cuando realmente no abastece ni puede con la población de los dominicanos? Bueno, realmente lo que sucede es que estamos contando con una clase política muy ambiciosa y realmente, al parecer, para ellos es importante asumir los compromisos de ambas partes de la isla, de ambos países, porque es una forma ya de ir extendiendo quizás una influencia política. Esa es la única solución, la única explicación que yo veo. ¿Qué sucede con el problema del SIDA? Hay una serie de acciones que están sumergidas, que no se dicen. El gobierno nunca va a reconocer que eso está sucediendo aquí, pero las denuncias son frecuentes, porque inclusive hasta en programas de televisión se ha dicho que muchos medicamentos, no solamente del SIDA, de otro tipo de enfermedades, lo que abastece el Promese, ¿verdad? Nuestras boticas populares, muchas veces escasean porque se mandan allá a Haití. Tienen que mandárselos, es así. Hay que mandarlo, y ellos mandan inclusive las recetas y todo. Y a veces tú vas y la gente viene aquí a las boticas populares y están vacías.
Y eso, lo lamentable es que como son acciones que están, digamos, por debajo de la alfombra, nunca vamos a saber cuál es el coste real de todo eso para el país. No sabemos qué cantidad de dinero se está escapando por esa puerta. Mire, hay un departamento del Ministerio de Salud Pública que se encarga específicamente de trabajar con SIDA, tuberculosis y esto. Y yo tengo alguna información de que el 70% del presupuesto se va específicamente en haitianos, que incluso hay organismos internacionales que donan dinero donan recursos para trabajar con esto, y el 70% se va específicamente en la frontera para haitianos y de aquel lado de la frontera. Sí. Para evitar supuestamente que llegue a República Dominicana, pero sin embargo aquí tenemos una epidemia de tuberculosis y de SIDA que es terrible. Y eso que el director del Copresido dice que aquí se ha mantenido en los números de Es una un maravilla. mentiroso, es un mentiroso. Una maravilla, y que las muertes por SIDA ya se han reducido en un 60%, en un 70%. O sea, aquí estamos prácticamente libres de SIDA, si vamos a llevarnos de lo que él dice. Señores, y continuando con el tema que teníamos ahorita, que ya Priyanka lo abordó en gran parte, amigos dominicanos, ayer nos sentimos de luto por esta extensión Realmente. de un plan, sí, el martes pasado, sí, el plan de regularización, que la Mesa de Coordinación Nacionalista y otras entidades llevamos cartas a Migración, Interior y Policía exigiendo que se parara con eso, que eso era eso es violatorio a la Constitución A la ley, a nuestra y a todo. la ley. A todo. Realmente, yo creo que solamente dieron un año en vista de que vieron la reacción del pueblo y que evitando quizás que pasaran cosas mayores, solamente dieron un año como para, atente ahí, ¿verdad? Pero ya lo vienen haciendo desde, como tú mencionaste ahorita, cuando inició la firma del decreto 327-13, el cual fue por 18 meses, venció en el 2015, luego lo extendieron 2 años más, que venció el 17, hace unos días nada más, pero en esos días justamente entró una avalancha de haitianos para mudarse, no fue para visitar, Y va a no fue entrar como porque es un turistas. efecto llamada. Un efecto llamada. Entonces, ustedes brevemente, ¿qué opinan acerca de esta situación? Los dominicanos, yo sé que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, lo que pasa es que a diferencia de en tiempos anteriores que la gente se tiraba a la calle a quemar gomas y toda esa cosa, ahora hay que actuar con el cerebro. Vamos a ver cómo, sí, pero esto no va, no podemos permitirlo. A mí, yo creo ahí, Camelia decía hace rato algo muy interesante, y es que había una cierta esperanza de que el gobierno reaccionara, porque uno siempre piensa, no, lo que pasa es que no están enterados, están muy ocupados, no, lo que pasa es que son brutos, no se dan cuenta, No, no no, son brutos. no es verdad. Cuando nosotros vemos la política migratoria de cualquier otro país que se precie de serlo, uno se da cuenta de que hay una serie de clasificaciones. Usted, por ejemplo, usted quiere ir de turista a Estados Unidos, de turista. Entonces usted tiene que aplicar para una visa de turista y usted tiene que hacer una serie de demostraciones. Entre esas demostraciones es que usted tiene suficiencia de dinero para pagar su viaje y que usted no tiene ningún tipo de vínculo que usted pueda Laboral, pretender quedarse laboral, allá. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted va a pedir empleo en Estados Unidos o en cualquier otro país que se precie de serlo, y usted va con su visa de turista, su empleador le dice, no, pero es que usted no puede trabajar aquí, porque usted es un turista. Y si yo le doy empleo, yo estaría violando la ley de migración. A mí no me conviene, entonces no. De la misma manera, si usted es estudiante, no voy a hacer el cuento de nuevo, usted tiene que aplicar como estudiante, entonces usted se va a estudiar su maestría, su doctorado, lo que sea, y cuando usted va a buscar trabajo le dicen, no, usted no puede trabajar aquí. Usted tiene que irse a su país y solicitar permiso de ahora trabajo. todavía usted va a buscar una visa de trabajo, y no es una visa de trabajo para siempre. Usted puede tener una visa de trabajo temporal o una visa indefinida. ¿Por qué se hace así? Sencillo, porque hay una burguesía nacional que establece qué a mí me conviene como país y qué no me conviene. Y entonces hace esa política migratoria en función de los intereses nacionales. Así es, Osvaldo. Vamos de inmediato a entrar con el tema que tú nos traes hoy, que es muy interesante. Sí, tú como economista realmente traes un tema que tú lo manejas muy bien, y es que si es económicamente beneficiosa la inmigración,
de extranjeros, en este caso haitianos, hacia la República Dominicana? Mira, en función, lo voy a decir, voy a utilizar un ejemplo para ser más rápido y ahorrar, como no tenemos mucho tiempo. Si fuera beneficiosa la migración ilegal en términos de precio, porque los ilegales salen más baratos y conviene a la economía nacional, ¿por qué Estados Unidos no levanta fronteras? ¿Por qué no dice, pero entra en todo, como dijo Albuquerque? Entra en todo porque eso le conviene a la economía nacional. Sí. Entonces Estados Unidos no hace eso. Estados Unidos lo que hace es que saca su manufactura y se la lleva a otro país, a China. Entonces en China el trabajo es barato. Y entonces Estados Unidos lo que hace es que pone a los chinos a trabajar y entonces después se llevan las mercancías que manufacturaron los chinos con capital norteamericano en China y se la lleva. Y tú dices, pero es que son xenófobos, explotando a los chinos. Y ellos te dicen, no, eso es comercio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no te puedo entregar a ti una nacionalidad con lo que la nacionalidad representa a cambio de trabajo barato. ¿Por qué? Porque es verdad que el salario que se le paga a un haitiano puede ser inferior al que se le pague al dominicano por una razón que no es fortuita. El dominicano todavía no es ilegal en la República Dominicana. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a un momento en que el dominicano va a ser un ilegal en su... Claro. Pero ¿qué pasa? Que ese haitiano no es gratuito. Ese haitiano que está aquí tiene un costo. Lo que pasa es que tiene un costo en términos sociales, tiene un costo en términos de hospitales, tiene un costo en términos de escuela, y ese costo no lo paga su empleador directo, lo paga el resto de la sociedad. Entonces lo que hace el empleador es que se coge para sí, se apropia de la diferencia salarial porque no la transfiere a precio más barato, sino que es parte de su beneficio, y el costo que representa el haitiano en términos de servicios sociales lo transfiere a la sociedad. Al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú buscas un socio para cualquier negocio, señores, no hay que ser un genio, tú buscas un socio que te ayude, que te aporte, ¿me entiendes? Que sume, pero nadie se asocia con alguien que va a ser un peso muerto. Nadie se asocia con alguien lo que te va a cargar, con alguien que lo que te va a provocar desorden en tu empresa. La producción es orden, y como la producción es orden dentro de una fábrica, es orden dentro de un barrio y es orden dentro de un país. Entonces nosotros nos estamos beneficiando del desastre. Eso sería ya no es una paradoja, es una estupidez pensar en esos términos. Y a nosotros los dominicanos nos conviene eso. Amigos televidentes, hemos agotado ya esta primera parte de nuestro programa. Muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Nosotros, amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte. Y cuando regresemos, estará con nosotros nuestro invitado permanente, el historiador Manuel Núñez. Así que no se muevan de sus asientos. Con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado a la segunda parte esperada por todos ustedes. Aquí tenemos con nosotros a nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa. Aquí estoy. Y hoy, amigos televidentes, les tenemos un tema muy interesante. El tema que tenemos hoy es la identidad nacional. Pero a partir de esta semana nos hemos propuesto presentar de manera muy breve cada semana un libro de la colección Clásicos Dominicanos del Ministerio de Cultura.
Esta semana creo que tenemos los poemas de Franklin Mieses Burgos, de la generación de la poesía sorprendida. Dinos, ¿qué es la Biblioteca Básica Dominicana? Y preséntanos la obra de la semana, Manuel. La Biblioteca Básica Dominicana es una colección que dirige el Ministerio de Cultura. Este es uno de los volúmenes, es el volumen que hoy estamos presentando. Se llama El Sembrador de Voces. Son los poemas de Franklin Mieses Burgos, un poeta de la generación de la poesía sorprendida. Es una de las colecciones más importantes porque Franklin es uno de los autores que más influyó en ese movimiento y es de los más importantes poetas. Mieses Burgos nació en 1907 y murió en 1976 a los 69 años de edad de un enfisema pulmonar. Su obra es una obra que oscila entre dos grandes parámetros. Todo lo que es la ética de la vida, del nacimiento de la vida, ahí están sus grandes poemas, como El barrio inaugural, solo una gran piedad pudo crear los mundos eternos sin hastiarse, solo una gran ternura pudo sembrar la vida, como se siembra un árbol, no pudo ningún otro sentimiento volcar nuestro coraje ante la eternidad absorta que nos mira. Él, en ese poema, que es El barrio inaugural, inicia toda una poética relacionada con lo que es el momento del surgimiento de la vida, que es uno de los grandes temas, ¿no? En la vida actual hay una ética de la vida, que es toda la ética de la defensa de la vida, la lucha contra la supresión de la vida, de su comienzo, que es la lucha antiabortista, y la lucha por la supresión de la vida, que es la lucha proabortista. Y en ese momento, pues, Franklin es un representante de lo que es ese florecer de la vida, pero también del otro momento también capital de la vida humana, que es el fin de la vida. Una gran cantidad de sus grandes poemas está relacionado con el tema de la muerte, como el poema de la elegía a Tomás Sandoval, que está aquí incluido, igualmente el poema de la rosa, cuando la rosa muere. Yo creo que es una de las grandes lecturas que tendrán los escolares dominicanos. Esta colección está pensada justamente para que llegue a todos los dominicanos que no conocen la obra de Franklin Mieses, que ahora la podrán conocer. Es una edición muy breve de 200 páginas donde están sus textos principales y al mismo tiempo con un estudio introductorio, informativo, escrito por quien fuera su albacea literario, que es don Federico Enrique Grateró. Así es, Manuel. Me llama mucho la atención la fecha del natalicio de este personaje, justamente en 1907. Justamente ese año fue la primera persona que emigró a Estados Unidos de Sabana Iglesia, creo que de República Dominicana, fue en ese año, en el 1907. Sí, es una fecha capital. La fecha de ese año, pues está la convención dominico-americana, mediante la cual se hizo el control de las aduanas, que es justamente por esos tiempos, de las aduanas dominicanas, control que terminó en 1941 con el Tratado Trujillo-Colder-Hall. Así es. Manuel, hablemos ahora de la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional y cómo se reconoce en la historia? La identidad nacional es lo que une a los dominicanos, es decir, hay una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, la lengua, la cultura, la costumbre, la gastronomía, los hábitos, el carácter nacional, lo que es la historia, es decir, el tiempo vivido juntos, lo que hemos fraguado juntos los dominicanos. Todo eso conforma una cultura y esa cultura es el contenido de cada dominicano. O sea, cada dominicano tiene esas referencias históricas, esos lugares de la memoria, esa visión creada por la vida en común, la vida ante el ámbito geográfico y también ante lo que es la vecindad. Es decir, los dominicanos lucharon para tener un gobierno propio. Sí, la identidad nacional es el mecanismo que hace que los ingredientes que formaron originariamente la cultura dominicana,
Me refiero al mundo hispánico, a los españoles que llegaron a esta isla habitada por varios grupos indígenas, por lo menos 4 o 5 distintos, hablaban 4 lenguas al momento de llegar a Cristóbal Colón. Ese grupo se fundió con los primeros europeos llegados a la isla y posteriormente se añadieron las oleadas de esclavos negros y esa fusión, ese crisol de 3 grupos étnicos venidos de lugares diferentes, formó posteriormente una unidad lingüística, una unidad religiosa, una unidad histórica, una unidad de intereses, y esa unidad es lo que llamamos la identidad nacional. Nacional porque esa unidad nos llevó a constituir una nación, que es la nación dominicana. Así es, Manuel. Tú escribiste, bueno, uno de tus libros, de tus primeros libros, es El ocaso de la nación dominicana, que justamente trata de eso mismo. Uno de tus temas principales era la identidad nacional, la inmigración haitiana, emigración también de los dominicanos. Háblanos un poco acerca de ese libro del ocaso de la nación dominicana que tú escribiste y que ganó un premio de literatura, un premio en la República Dominicana, cuando la primera edición en el 90 y luego creo que en el 2000 la segunda edición ya ampliada y revisada también ganó otro premio que fue algo controversial. Háblanos un poco acerca de justamente de ese tema, cómo tú lo tratas en ambos libros. La identidad nacional es lo que hace que los dominicanos sean dominicanos. Es decir, los dominicanos tienen una identidad como pueblo. Los dominicanos no son españoles, no son africanos, no son indígenas. Los dominicanos son algo distinto, algo creado por la historia, y eso creado por la historia hace que entre los dominicanos exista un principio de identidad. O sea, un dominicano reconoce por su identidad a otro dominicano. O sea, hay un principio de identidad, pero también hay un principio de reconocimiento. Los dominicanos saben quién es dominicano, ya sea por su acento, por su costumbre, por su visión de la historia, por sus hábitos, por su carácter, y quién no lo es. O sea, hay un principio de reconocimiento y hay un principio igualmente de pertenencia. Es decir, hay dominicanos que dicen, bueno, yo correspondo a esta región del país, correspondo a este entronque familiar, porque todo eso, los vínculos consanguíneos, la familia, la lengua, la escuela, lo vivido, las relaciones de interés, es decir, que se crean, intereses que se crean porque tenemos somos una comunidad de destino y queremos salvar el país de lo exterior. Lo que amenaza esa identidad nacional, ese ser dominicano, es los elementos que pueden constituirse en adversario de ella. En este sentido, la República Dominicana surgió como un Estado independiente en 1844, tras luchar durante 12 años en contra de la ambición haitiana por suprimir su condición de Estado independiente. Es decir, que el Estado independiente que crean los dominicanos lo crean para salvaguardar su identidad, para proteger su derecho a ser dominicanos. Ese Estado independiente ha sido la base, digamos, la protección de esa identidad nacional que tienen los dominicanos. Ahora bien, ¿qué amenaza a ese Estado independiente? La amenaza a ese Estado independiente está en la desagregación de poblaciones. Es decir, un Estado puede estar amenazado por el influjo exterior, por lo que podría ser la visión externa que tengan los enemigos de ese Estado, pero también puede estar amenazado internamente por el cambio en los contenidos de la identidad de los habitantes. Y en el caso dominicano, el desplazamiento de una población venida de otro país está produciendo un proceso que ya se produjo en Europa, que se llama la balcanización, cuando un Estado
acoge a habitantes de otro estado que tienen la visión de apoderarse de las conquistas sociales de los habitantes del estado en cuestión. Y eso es produce una fractura en términos de la autodeterminación de los habitantes del país. Dicho de otro modo, que la desagregación de poblaciones que se está produciendo en República Dominicana, que la denigración internacional en contra de la imagen del país para que la comunidad internacional intervenga en la anulación de la soberanía nacional dominicana, que la destrucción del territorio producida directamente por las poblaciones del estado vecino que consumen 6 millones de metros cúbicos de madera por año y que tienen que abastecerse del bosque dominicano, destruyendo las posibilidades acuíferas y también agrícolas de la República Dominicana, que todos estos fenómenos que se están produciendo, desnacionalización de la mano de obra, desnacionalización de la cultura, desnacionalización del territorio, desnacionalización de los registros civiles, apuntan a lo que en aquel momento yo analizo en ese libro que tú mencionabas, que es hacia la decadencia de la nación dominicana. Por eso hablé del ocaso de la nación dominicana, es decir, del comienzo del vislumbre de su caída o de su eliminación o de su extinción como nación, porque las naciones no son organismos eternos, las naciones son mortales y la mortalidad de las naciones siempre ha venido de los grandes desplazamientos demográficos. Así es. Explícanos, Manuel, justamente en relación a ese libro, tú elegiste una portada exclusiva a ese título del ocaso de la nación dominicana, y recuerdo que era un cráneo, una cabeza, pero sin cerebro, algo así. Explícanos por qué tú escogiste esa imagen es muy alusiva porque cada imagen tiene un principio. Cada uno de mis libros ha tenido una imagen en relación con el tema y es un poco anunciar en síntesis, como hacen los artistas, el tema que se quiere anunciar. Y la imagen es una cara rota, la cara es una escultura en la que el escultor usó una parte de mi rostro y una parte de otro rostro clásico, un clásico griego, y lo mezcló y creó una especie de rostro nuevo, y ese rostro se destruyó y de cierto modo aparece el rostro fragmentado, porque la idea era que el hecho mismo de que la República Dominicana haya suplantado a su población campesina, a su población de mano de obra, de obreros de la construcción, que es la mayor cantera de mano de obra, que esté reemplazando a los obreros de la bunería masivamente, porque hay compañías, incluso ONG extranjeras, que se han propuesto sustituir a todos nuestros buneros, que toda esa sustitución de mano de obra de las capas más pobres de la población dominicana implicaba, prolongada en el tiempo y proyectada en una situación que ahora vemos más claro porque vemos que las autoridades no tienen capacidad para repatriar a esas personas, implicaba una fragmentación de la República Dominicana. Manuel. Y esa es la idea de que esto implica una fragmentación del ser nacional. Manuel, ¿qué tú sientes en estos momentos, después de tú haber advertido hace tantos años, casi 30 años, a la población dominicana, a las autoridades, a los escritores, a los historiadores, al mundo en general, de tú haber advertido algo que está pasando ahora, que antes te tachaban de xenófobo, de racista, por mencionar esas cosas que están pasando ahora y que la estamos viviendo en la realidad, en carne propia? Bueno, ¿Qué se siente al ver que todo lo que tú previste en aquella situación y que está plasmada en tus dos libros es la pura realidad? Bueno, yo no me siento contento porque alguien diría, bueno, el hecho de prever implicaría que uno se siente alegre por haber dicho una cosa que ocurrirá. Uno lo dice
para que no ocurra. Es decir, evidentemente la previsión no es para que el país desaparezca, pero está claro que cada uno de los momentos representa una etapa distinta. El ocaso era el vislumbre de lo que podían llevar los cambios de población y las políticas que se estaban llevando a cabo desde hace 30 o 50 años. Y, por ejemplo, el libro anterior, el posterior, que es La dictadura del débil, era la presentación de cómo el elemento adverso, es decir, el haitiano, había convertido su desgracia en un mecanismo de chantaje permanente ante la comunidad internacional, ante los propios dominicanos, ante la Iglesia como institución universal, ante todas las ONGs del mundo. Nos había convertido primero en culpables, ellos en víctimas y nosotros en culpables de su desgracia. Y que esa victimización se había utilizado para destruir la soberanía nacional, mostrando allí los actores que obraban en ella. Pero ahora, en la actual y próximamente, el libro que el mes que viene pienso dar a la estampa, publicarlo, lanzarlo, que se llama La autodestrucción. Justamente el momento que quiero enfocar ahora es cómo las élites dominicanas, los empresarios, los intelectuales, los dirigentes políticos, es decir, que son la élite que manda en el país en todas las áreas, incluyendo la élite mediática, es decir, los periodistas, pues cómo ellos se han puesto al servicio del intervencionismo internacional para producir este proceso este momento actual, que yo lo he llamado la autodestrucción, y que está presente porque nosotros hemos visto que fuimos condenados en 3 ocasiones por una corte internacional, que se ha aplazado continuamente el proceso de tomar una decisión en torno a si el país va a sobrevivir con campesinos dominicanos o con campesinos haitianos. Es decir, así habrá obreros dominicanos alguna vez en la construcción de obras públicas, que es la gran fuente de empleo del país. Es decir, así los dominicanos podrán ver la decadencia definitiva de sus hospitales y de sus escuelas, o si podrán salvarlas. Es decir, ante el proceso mismo de que ya los mecanismos de supervivencia, lo que son todas las conquistas sociales del pueblo dominicano, están siendo ocupadas masivamente por esta población, ¿qué hará el mando político? ¿Mirará para otro lado? O sea, esa es la pregunta. Por eso, en esta ocasión, yo, en este libro, que es un libro del cual hablaremos en las próximas semanas, en este libro yo trato de enfocar ese proceso y la definición, es decir, porque el objetivo de una obra, de cualquier obra intelectual, es definir de qué es lo que piensa el autor, o sea, o cómo diagnostica el momento que está analizando. Y ese momento yo lo he diagnosticado como un momento de autodestrucción, es decir, un momento en que los grupos que están al mando social se ponen al servicio de la propia destrucción del Estado Dominicano. No ha salido el libro aún y está justamente, o sea, es justo la medida, justo lo que estoy viendo ahora. Yo quiero hacer una pregunta. Pero adelante, y luego Priyanka tiene algo también que preguntar. Manuel, en todo esto hay una interrogante que a mí me martillea todo el tiempo, y es, frente a este proceso de desplazamiento, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo dominicano? Porque yo siento que todavía, a pesar de ese golpeo sistemático en contra de sus derechos, la gente directamente afectada no reacciona. Tú hablas de la ocupación de los hospitales por pacientes extranjeros ilegales. Muchos de ellos ni siquiera residen aquí, vienen desde Haití, directamente los traen, eso lo sabemos, ese es un secreto a voces. Entonces, cuando un dominicano va que prácticamente no puede usar sus hospitales,
yo veo ahí como una impotencia, porque no debería haber por lo menos un comité, alguien, un grupo de dominicanos que un día proteste frente a un hospital, porque nos quejamos del gobierno, ¿verdad? Pero ¿y los directores de hospitales no tienen cerebro? Ellos no pueden poner una cuota de pacientes extranjeros, sobre todo que ni siquiera viven aquí, para ponerle un freno a esa situación. Entonces, los usuarios de un hospital, de un sector, no son capaces de ni siquiera ir y protestar frente al director de ese hospital. O sea, esa es la cosa que yo me pregunto. ¿Dónde está el dominicano que está siendo directamente afectado? Es que hay un plan. Oye, no, pero ¿dónde está la gente? Y Lo que pasa, toda esa Camelia, gente que trabajaba en la construcción, ¿dónde se metió? Las mataron, porque algo pasó. Se Lo que las pasa, comieron. Camelia, es lo siguiente. Ha habido un proceso de secuestro mental del pueblo dominicano. Los intelectuales han traicionado al país. La mayoría de ellos, pues, muchos de ellos han estado vinculados a todo lo que fue la redención de las izquierdas, ¿no? Pero la izquierda cree en la lucha de clases, cree en la revolución redentora, cree en el aborto, es decir, muchas cosas, pero no cree en la nación. O sea, no cree en ese organismo esencial de unidad del pueblo dominicano, que es la nación dominicana. Y esa nación, pues, ha estado también abandonada por los otros grupos, es decir, no solamente por ese grupo. Entonces, ante este abandono, los grupos que están ejerciendo el poder mediático, hay líderes mediáticos que tienen una gran influencia, que están al servicio de la desnacionalización del país. Hay periódicos digitales, hay periódicos de papel, es decir, que están al servicio igualmente de esa operación. O sea, es una operación concertada en la que el intervencionismo internacional está dando dinero a las ONGs, está comprando a los directores de prensa de muchos medios, están participando en todo este proceso. Hay incluso dirigentes políticos, como es el dirigente de organización del grupo de Moreno. Sí. O sea, que es Alianza País. Alianza País. ese país, que es un dirigente muy activo en este proceso de tratar de desfigurar la imagen internacional de la República Dominicana para entonces facilitar la intervención internacional y la destrucción de la capacidad del Estado soberano. Así es, Villan, que tiene una pregunta para ti. Sí, Manuel, qué bueno que usted menciona la parte de los intelectuales, porque yo he visto una carta que fue firmada por supuestamente intelectuales, más de 130, en que se hacen llamar intelectuales, y al parecer yo tenía una definición errada de lo que era ser un intelectual. Entonces, a mí me gustaría que usted nos diera la definición de lo que es un intelectual. El perfil. ¿Y a qué individuo realmente se le puede llamar intelectual en la República Bueno, Dominicana? intelectual se le llama generalmente a personas que tienen una vida profesional de las ciencias sociales, generalmente, o de las artes, y que al mismo tiempo tienen una participación pública. Es decir, eso surgió a partir del caso Dreyfus en Francia, cuando el novelista Émile Zola hizo una defensa en el periódico La Aurora de ese oficial de origen judío que fue acusado por su origen de un crimen que él no cometió, que un crimen de delación y de lealtad a Francia, que luego fue acusado el autor real, apellido Esteasi. A partir de ahí nace la noción de intelectual a las personas que manejan el intelectual. Bien, hay gente que se atribuye esos títulos, como hay gente que se atribuye ser escritor sin haber escrito una línea, siendo analfabeto, muchas veces, ¿no? O sea, que en este país todo eso ocurre. O sea, hay intelectuales, esos intelectuales que están en esa declaración no escriben libros. Algunos han hecho algo de subliteratura, de aspirante a poeta o alevines de poeta o de escritores, pero tampoco el ser poeta significa ser intelectual, porque hay muchos poetas que se quedan siendo poetas nada más. O sea, que lo que hablan de las palomas, de las flores, pero no se ocupan de la vida pública. La vida pública es un mecanismo muy específico, y luego están aquellas personas que son más bien como los monaguillos de los intelectuales, que algunas veces quieren asumir el papel de señores. Y bien, amigos Muchísimas televidentes, gracias, sí, amigos televidentes, ya hemos agotado ya nuestro programa
Le damos las gracias a todos ustedes por su sintonía. Los esperamos cada sábado aquí de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encuentroconlasoberanía@gmail.com. Me pueden llamar también a mi teléfono 809-264-1863 para cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier sugerencia. Les informo también a las personas en el extranjero que pronto estaremos nuevamente en Estados Unidos, si Dios lo permite. Así que muchas gracias, Manuel Núñez, por estar de nuevo con nosotros, por traernos esas informaciones. Gracias, Priyanka y Camelia. Y nos vemos la próxima semana, como de costumbre. Un abrazo. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.